Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con una parte conceptual. Ya les había comentado que es importante para más o menos empaparnos pues en el tema. Vamos a iniciar con la unidad 1. La unidad 1 vamos a empezar con el primer método de solución de optimización de redes o de modelado de redes, también se le conoce, ¿no? Vamos a ver una introducción, vamos a ver algunas definiciones importantes para irnos empapando en esto de la optimización de redes. Y vamos a ver diferentes métodos de solución. Hoy vamos a ver el de la ruta más corta. Veremos más adelante el de árbol de expansión mínima, flujo máximo, flujo restringido de costo mínimo. Y vamos a cerrar con per CPM, ¿no? Y dentro de per CPM están tres diferentes métodos de solución que son tiempos conocidos o determinísticos, tiempos inciertos o probabilísticos y tiempos y costos, ¿sale? Entonces, todo eso vamos a ver en la unidad 1. Hoy empezamos con el primer método de solución de la ruta más corta. Ok, la optimización de redes o el modelado de redes es uno de los mayores logros realmente de la investigación de operaciones, dado que permite, por la propia metodología que se utiliza, ¿no? Los propios algoritmos de solución, los propios modelos matemáticos asociados a ello, pues la aplicación en distintos escenarios, en distintas problemáticas que permiten darle solución de una manera pues eficiente. Muchas situaciones o problemáticas de la investigación de operaciones pues pueden modelarse y resolverse a través de estos métodos de solución. Entre algunos ejemplos, no son todos, pero entre algunos ejemplos en lo general en el que aplicamos lo que es la optimización o el modelado de redes, tiene que ver con cuestiones de redes de transporte o de redes carreteras, ¿no? O vías, ya sea férreas o aéreas, en fin, todo lo que tiene que ver con un aspecto de transporte. Estos métodos son muy utilizados. También en su origen, digámoslo así, eh, este tipo de métodos se implementaron por cuestiones de necesidades de redes eléctricas y redes de telecomunicaciones, ¿sí? ¿En qué entran las redes de telecomunicaciones o de comunicaciones? Pues no solamente la transmisión a través de cualquiera de los medios, radio, televisión, eh, microondas, o satelital, ¿no? Si fuera el caso, sino también, por ejemplo, con lo que es el Internet en general, o sea, lo que es la red de redes, eh, la implementación en aquel entonces, dentro de la Segunda Guerra Mundial, con la generación de esta comunicación que pudiera realizarse sin importar la distancia, es decir, a través de ciertos protocolos de comunicación, se implementaron precisamente dentro de esta gran invención el modelado o la optimización de redes, mismas que se utilizan actualmente. Es decir, ahora sí que esa manera de darle solución a ciertas problemáticas asociadas a estas áreas se siguen utilizando en lo general. Ya de manera particular, eh, dentro del sector industrial o dentro digamos, de la disciplina, este tipo de metodologías se utilizan en el área de producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos humanos, planeación financiera, cadena de suministros, por mencionar algunos ejemplos. Tiene aplicación realmente en todas las áreas, pero en particular en estas áreas es donde ustedes lo pueden ver, lo pueden aplicar y que de una u otra manera lo utilizan, digamos, personal o gente que está en estas áreas dentro de la planta o dentro de la industria, ¿no? El día de hoy vamos a utilizar como parte de los métodos de solución el método que se le denomina el de la ruta más corta, ¿sí? Ese método de solución me va a permitir definir cuál podría ser
la ruta que yo tendría que seguir para ir de un punto que le vamos a llamar punto de origen a otro punto que le vamos a llamar punto destino. ¿Cuál podría ser el mejor camino, la mejor trayectoria, ruta que tendremos que seguir para hacer eficiente ese traslado? ¿Sale? Vamos a entrar con algunas definiciones importantes antes de entrar en materia con respecto al modelo de solución de la ruta más corta. Y vamos a utilizar algunos términos, ¿no? Y que necesitamos irnos familiarizando un poquito con ello. Primero vamos a ver lo que es una red, ¿sí? Una red se compone por un conjunto de nodos unidos por arcos. Alguna literatura le llama arco a una flecha, ¿sí? O a una línea que conecta entre dos diferentes nodos. O también se le llaman ramas. ¿Puedes limpiar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, no te preocupes, Kevin. Está bien. Entonces, esta red es importante que se comprenda que va a haber dos elementos importantes cuando nosotros veamos o utilicemos una red. Es algo que se le denomina nodo, que no es más que la ubicación, el lugar, el, eh, el espacio donde se encuentra lo que tú quieres trasladar o a donde tú quieres ir, ¿sí? Eso es el nodo. El arco o flecha o línea o rama, como dice entre paréntesis, es lo que une estos dos nodos, ¿sí? Y normalmente el nodo lo vamos a estar definiendo con un número eh, o una letra, ¿sí? Nosotros lo podemos estar definiendo el nodo con una letra o con un número. Alguna literatura lo utiliza la definición de los nodos con un número, otros lo utilizan con una letra. Yo sugiero que el nodo se defina con una letra y, digamos, las ramas o los arcos se definan con números. Ahorita van a ver por qué les digo eso. Resulta más sencilla la comprensión, ¿sale? Entonces, en concreto, la red es un conjunto de nodos y flechas. Eso es una red, o un conjunto de nodos y arcos. ¿Qué es un flujo? El flujo es el sentido o la dirección que tienen cada uno de los arcos. Va de nuevo, un arco o una rama que une a dos nodos, o una línea, pues. O sea, puede ser una línea sin sentido o puede ser una línea con sentido que se convertiría en una flecha. Cuando hablamos de flujo, es el sentido que tienen estos arcos, ¿sí? O estas flechas. Si la flecha va de izquierda a derecha, entonces el flujo va de izquierda a derecha. Si la flecha va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, entonces el flujo va de derecha a izquierda. Entonces, dependiendo la dirección de estos arcos o de las flechas, es lo que se le denomina el flujo, ¿no? Hacia dónde se dirige, pues. Redirigida. Tiene todos los arcos dirigidos. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de nodos y el conjunto de arcos, todos los arcos son flechas, no son líneas únicamente, son flechas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una red que se compone por varios nodos, todos esos nodos están unidos por flechas. ¿Por qué? Porque me indica hacia dónde se dirige el flujo. Por eso se llama red dirigida. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué es un arco dirigido? Un arco dirigido es una flecha, tal cual. O sea, ni siquiera voy a ahondar demasiado en eso.
Cuando yo les digo que los dos nodos están unidos por un arco dirigido, es una flecha, tal cual. Un arco es una línea nada más, un arco dirigido es una línea con una dirección y esa dirección pues es la flecha, ¿no? Tal cual. Ruta es un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos y que pasan a través de otros nodos de la red, ¿sí? Ok, la ruta me va a indicar al menos dos nodos distintos de la red y esos nodos distintos pasan a través de otros nodos. Eso es una ruta. Yo puedo tener 10 nodos, sin embargo, en esos 10 nodos, no necesariamente los 10 nodos van a establecer la ruta o lo que se le denomina una ruta, sino quizá de esos 10 nodos, únicamente 4 terminan siendo los que definan la ruta de esos 10, ¿sí? Entonces, la ruta es el conjunto de arcos que unen dos nodos distintos y que pasan a través de otros nodos de la red, ¿sale? Ciclo es el nodo se conecta de vuelta a sí mismo a través de otros nodos. Es lo que le llaman un loop. Eso es un ciclo dentro de una red. ¿Qué es una red conectada? Una red conectada es que cada dos nodos distintos están conectados en al menos una ruta, ¿sí? Es decir, que todos los nodos pudieran estar unidos con un arco o con una flecha y que yo puedo llegar a cualquiera de los nodos independientemente de dónde me ubique. Es decir, yo puedo llegar del nodo 1 al nodo 10 a través del nodo 3, 5 y 7, por ejemplo, ¿sí? Pero yo puedo conectarme al nodo 10 sin problema. Una red conectada es aquella donde independientemente del nodo en el que me ubique, puedo llegar a todos los nodos directamente o a través de otros nodos. Eso es una red conectada. ¿Qué es un árbol? Un árbol es una red conectada, libre de ciclos, compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Ok, un árbol en lo general se va a integrar por al menos 3 nodos. ¿Sí? Eso sería un árbol. Yo puedo tener una red que son 10 nodos y esa red puede integrarse por varios árboles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta red conectada, libre de ciclos, compuesta de un subconjunto de todos los nodos, de una parte de los nodos de la totalidad, ¿no? Y que esta partecita, digamos, se pueden conectar o están conectados 3 diferentes o más nodos, ¿sí? Entonces, una red puede integrarse por uno o más árboles, ¿de acuerdo? Entonces, un árbol es al menos 3 nodos. Y está libre de ciclos, esto es bien importante. Es decir, no se hace un loop entre esos nodos. ¿Qué es un árbol de expansión? Un árbol de expansión es un árbol que une todos los nodos de la red. Entonces, pudiera ser que una red conectada se convierta finalmente en un árbol de expansión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los nodos están conectados entre sí, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver algunos ejemplos, es parte teórica, digamos. Ahora, vamos a ver unos ejemplos que permite, me parece, desde mi perspectiva, dejarlo más claro. Muy bien. Eh, mm, ok, entonces, nosotros vamos a tener los nodos que aquí están definidos con un número, si se dan cuenta, ¿sí? Estos circulitos, ¿sí? Esto que tenemos aquí, eso es un nodo. Acá tenemos un segundo nodo, ¿sí? Acá tenemos un tercer nodo, un cuarto y un quinto nodo, ¿sale? Okay. Esta red está integrada por 5 nodos. Esta es una red dirigida, ¿sí? Es una red conectada, por supuesto, también, pero es una red dirigida. ¿Por qué? Porque me indica perfectamente el flujo que hay entre cada uno de los nodos. Es decir, del nodo 1 van hacia el nodo 5, si se dan cuenta. Es una red dirigida que va del nodo 1 al nodo 5. Yo puedo ir al nodo 5 a través del nodo 3, puedo ir al nodo 5 a través del nodo 2, del nodo 3 y del nodo
y llego al 5. Puedo llegar del nodo 1 al nodo 5 a través del nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Es decir, si yo sigo la dirección de estos arcos, o de estos arcos dirigidos o de estas flechas, puedo saber perfectamente el sentido o dirección o flujo de esta red. Dice, toda la estructura es una red dirigida. En este ejemplo que estoy haciendo referencia, sí. En los otros ejemplos, en este que se llama árbol y este que se llama árbol de expansión mínima, esto no es una red dirigida, es una red no dirigida. ¿Por qué? Porque no tiene flechas, ¿sí? Tú no ves cuál es el sentido de cada uno de estos nodos, ¿no? Hacia dónde vaya el flujo. Pero estas líneas realmente lo que indican es que hay, digamos, una conexión bidireccional. En realidad, esta, por ejemplo, tendría, si yo lo pongo con una línea o lo pongo así, sería exactamente lo mismo. Es decir, puedo ir del nodo 1 al nodo 2, pero también puedo ir del nodo 2 al nodo 1. ¿Sí? Esta línea indica eso. Pero realmente no es una red dirigida, es una red conectada nada más. A diferencia de esta, del primer ejemplo. Yo no puedo ir del nodo 2 al nodo 1. ¿Por qué? Porque el flujo es del nodo 1 al nodo 2. La única manera de yo llegar al nodo 1 sería, de hecho no existe, no hay manera de llegar al nodo 1. El nodo 1 de ahí sale, digamos, el flujo de material, de productos, de consumo, de elemento energético, de lo que sea. Sale del nodo 1 y fluye a través del nodo 2, 3, 4 hasta llegar al nodo 5. Eso es lo que indica esta red, ¿no? Esta primera red. Pero a veces vamos a tener redes que no son dirigidas, son simplemente redes conectadas, ¿no? Una red conectada es aquella en la que específicamente no se ve de manera clara el flujo. Entonces, este primer ejemplo es una red dirigida, el flujo va del nodo 1 hacia el nodo 5 y cada uno de estos nodos pues están conectados pues entre sí, ¿no? Ahora, ok. Respecto al árbol, ¿sí? ¿Qué es un árbol? Si vemos el ejemplo del árbol, es importante que no haya ciclos, ¿sí? Muy, muy importante que no haya ciclos. ¿Por qué? Porque, por definición, una red de tipo árbol es aquella en la que están conectados al menos 3 nodos y no hay ciclos entre ellas, ¿sí? En este caso no hay ciclos, pero sí están conectados todos los nodos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir del nodo 1 al nodo 3 a través del nodo 2, ¿sí? O puedo ir del nodo 3 al nodo 1 a través del nodo 2, sin ningún problema. Es decir, todos los nodos están conectados. No directamente en el caso del 1 y 3, pero puedo estar conectado a ellos a través del nodo 2, ¿sale? El árbol de expansión mínima es aquel en el que, pues, están todos los nodos conectados de la red. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo llegar al nodo 5 o del nodo 1 al nodo 5, puedo llegar del nodo 5 al nodo 1, como sea, eh, a través del nodo 2 y del nodo 4. Entonces, si bien no estoy conectado directamente, puedo conectarme a través del nodo 2 y nodo 4. Lo mismo pasa con el nodo 3. Si quiero conectarme al nodo 3 del nodo 5, paso por el 4, por el 2 y luego ya me puedo conectar al nodo 3. Si se dan cuenta, independientemente del nodo en el que te ubiques, puedes llegar a cualquiera de los otros nodos restantes. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Cuáles son los tipos de modelos de solución? Bueno, ruta más corta, árbol de expansión mínima, flujo máximo, flujo restringido de costo mínimo y PER-CPM, que bueno, es parte de la optimización de redes, pero es como, digamos, como un modelo en donde hay que abordar otro tipo de elementos, ¿no? Pero sí, es parte de esto. Vamos con el de la ruta más corta, ¿sí? Ok, este método o modelo de la ruta más corta se refiere a la red en la que cada árbol, ustedes ya saben que es un árbol,
o rama, que también ya saben que es una rama. Bueno, si no, me lo preguntan y con todo gusto les contesto, ¿sí? Tiene asociado un número que se interpreta como la distancia, el costo o el tiempo que hay entre los nodos, ¿sí? Entonces, esa rama o ese arco dirigido o no dirigido va a tener una magnitud, va a tener un número. Ese número puede representar distancia, puede representar costo o puede representar tiempo, ¿sí? ¿Qué nos, ¿Cuál es la idea o cuál es el sentido de este modelo de solución? Bueno, que la idea es que en toda la red, en toda la cantidad de nodos que tengamos en la red, elijamos aquella ruta o aquellos nodos que me van a permitir llegar de un nodo origen a un nodo destino con la distancia más pequeña, con el costo más pequeño o con el tiempo más reducido. Lo que trato de decir es que nosotros vamos a buscar optimizar esa distancia, ese costo y ese tiempo para poder lograr fluir desde el nodo de origen hacia el nodo destino la menor cantidad de esto posible. ¿Sale? Entonces, el objetivo principal consiste en determinar la ruta más corta de un nodo y otro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir definiendo la ruta completa? Pues vamos a ir definiendo desde el nodo de origen, de ahí en adelante. ¿Por dónde me voy? ¿Por el nodo 2 o por el nodo 3? O me voy por el nodo, si me voy por el nodo 2 y del nodo están conectados el nodo 4, 5 y 6, pues ¿por cuál me voy? Yo ya sé que me voy del nodo 1 al nodo 2, pero del 4, 5 y 6, ¿cómo me voy a ellos? ¿Cómo selecciono por cuál de los nodos me tengo que ir? Ese es parte del procedimiento, esa es parte de la solución, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una ruta que me va a indicar la ruta más corta en distancia, en costo, en tiempo. Entonces, se precisa elegir una ruta a través de la red que comienza en cierto nodo llamado origen y termina en otro nodo llamado destino. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay algunos métodos de solución o modelos de optimización de redes que no necesariamente tenemos que definir un nodo origen y un nodo destino. En algunos modelos no lo requiere, digámoslo así. En el caso de este método sí se requiere. O sea, hay que definir cuál es el nodo origen y definir cuál es el nodo destino. Muy bien. ¿Cuáles son las tres principales categorías de aplicación de la ruta más corta? Bueno, minimizar la distancia total recorrida, minimizar el costo total de una secuencia de actividades o minimizar el tiempo total de una secuencia de actividades, como lo mencioné al inicio, ¿no? El algoritmo emplea el procedimiento de etiquetas. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sí? Es decir, conforme se avanza, se determina una etiqueta para cada nodo. Tal etiqueta asocia dos números en un rectángulo para cada nodo. El primer número representa la distancia entre un nodo y otro y el segundo, el nodo predecesor. ¿Sí? Entonces, parte del algoritmo que vamos a utilizar para hacerlo paso a paso, para que vayan viendo cómo se logra determinar la ruta más corta, hay un algoritmo que se le conoce como el algoritmo de la ruta más corta de etiquetas. ¿Sí? Y vamos a verlo el día de hoy. Ok, aquí está un ejemplo del algoritmo de etiquetas. ¿Sí? Entonces tenemos los nodos, que en este caso los nodos los vamos a definir como letras, como les comenté hace 2 diapositivas, que lo más conveniente es definir el nodo con letra y la distancia, el costo, el tiempo con número. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿sí? En este ejemplo, aquí tenemos 6 nodos, sin embargo en la red tenemos más nodos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos 6 nodos aquí definidos en esta primera parte de la diapositiva. Luego tenemos arcos o ramas, ¿sí? En donde va un flujo que va de A a B, un flujo que va de A a C, un flujo que va de B a D, otro de C a E, etcétera. ¿Sí? Esos son los arcos o ramas y que estos arcos o ramas pueden estar dirigidos
o no dirigidos. En este caso, pues sí están dirigidos, ¿verdad? Son flechas. Las etiquetas, ok, va a ser un rectángulo, ¿de acuerdo? En donde lo vamos a dividir en dos. En una primer mitad vamos a poner la distancia entre los dos nodos y en la otra mitad vamos a poner el nodo predecesor, ¿sí? Esa es la lógica, digamos, de este algoritmo de etiquetas. Tipos de etiquetas. Podemos tener etiquetas temporales que van a estar, digamos, definidas así con un rectángulo no resaltado, digamos, sencillo, y las permanentes que van a ser con un rectángulo resaltado. ¿Qué cosa es el rectángulo resaltado? Bueno, es el que nos va a permitir definir cuáles son los nodos que son parte de la ruta más corta, ¿sí? Entonces, cuando yo vea un rectángulo así más resaltado, significa que es parte digamos, de, es parte de los que, es parte de los rectángulos que, bueno, no que son de la ruta más corta, que pudieran ser de la ruta más corta. Al menos es en ese nodo el más corto. Eso sí, por ejemplo, en el nodo A tenemos un rectángulo que está resaltado, ¿sí? ¿Por qué está resaltado? Bueno, porque es el único. Entonces, como es el único que nosotros tenemos en ese nodo, pues tiene que ser ese. Lo mismo pasa con el nodo C. Este está resaltado. Sin embargo, si nosotros nos vamos al nodo D, por ejemplo, hay uno que está resaltado y otro que no, ¿sí? Entonces, en este caso, estos dos rectángulos, el que, digamos, es más corto, es más, digamos, pudiera ser el valor que esté asociado a la ruta más corta, tendría que ser este que dice 7B, ¿sí? Esa sería, digamos, una etiqueta permanente. No así el que dice 8A, ese no es permanente, es decir, este no me va a servir en el nodo D, porque a mí me va a interesar el que sea menos costo, menos tiempo, menos distancia, ¿no? Bueno, esos son los tipos de etiquetas. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos viendo un ejemplo, en este caso, para que vean cómo funciona, ¿no? Creo que es relativamente intuitivo, pero de todas maneras lo vamos a explicar. Nosotros tenemos esta red, que es una red dirigida, que va de un nodo origen P de Pedro, a un nodo destino I de Iris, ¿no? Pasando por un nodo A, B, C, D, E, F, G y H. Esta red se compone por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodos. Entonces, una red dirigida de 10 nodos, en donde hay un nodo origen P de Pedro y un nodo destino I de Iris. Ok. Este valor de 4 entre el nodo P y el nodo A, véanlo como si fuera un costo, un tiempo o una distancia, ¿sí? Entonces, del nodo P al nodo A hay un valor de 4. Del nodo P al nodo B hay un valor de 3. Del nodo P al nodo C hay un valor de 5, ¿sí? Entonces, del nodo P yo puedo ir al nodo A, puedo ir al nodo B y puedo ir al nodo C. ¿Por qué? Por la flecha que estamos viendo, ¿sale? Muy bien. Ahora, vamos a ubicarnos en el nodo A. Del nodo A nada más puedo ir al nodo D, ¿sí? Con un valor de 4. Del nodo B puedo ir al nodo D, puedo ir al nodo F y puedo ir al nodo B, al nodo E, ¿sí? Del nodo B al nodo D hay un valor de 4, del nodo B al nodo F hay un valor de 6 y del nodo B al nodo E hay un valor de 3. Ahora vamos con el nodo C. Del nodo C nada más puedo ir al nodo E con un valor de 4 también. Bueno, si yo sigo esa lógica, ¿sí? Me doy cuenta que del nodo D puedo ir al nodo G y puedo ir al nodo F, ¿sí? Del nodo E puedo ir al nodo F y puedo ir al nodo H. Del nodo F puedo ir al nodo G, al nodo I y al nodo H, ¿de acuerdo? Y ya del nodo G nada más puedo ir al nodo I y del nodo H nada más puedo ir al nodo I también, ¿sí? Entonces, así es como leo esta red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos solucionando poco a poco? Bueno, este 4P, decíamos, es un rectángulo dividido en dos partes. En la primera mitad, la del lado izquierdo,
es la distancia entre los dos nodos y del lado derecho es el nodo predecesor. Ok. ¿Por qué está este 4? Bueno, porque es la distancia entre el nodo P y el nodo A. Es ese 4 que está aquí. Y este nodo P, o esta letra P, es el nodo predecesor al nodo A. El nodo predecesor es el nodo P. Por eso está un rectángulo resaltado con un 4 y una P. Lo mismo pasa con la etiqueta del nodo B y lo mismo pasa con la etiqueta del nodo C. Creo que ahí, pues no creo que haya dudas, aunque si tienen dudas, manifiéstenla por favor levantando la mano. Ahora, vamos con el nodo D, ¿sale? Ok. El nodo D tiene una etiqueta que dice 8A, ¿sí? ¿Por qué es 8A? ¿Sí? Bueno, porque del nodo A viene un 4 que ya estaba en el nodo A, ¿sí? Que es este 4P. Ya hay una distancia, un costo, un tiempo en ese nodo A. Y si le sumo los 4 que son del nodo A al nodo D, eso me da 8, ¿sí? Entonces, al nodo D llega el 4 que era del nodo P al nodo A, más el 4 que es del nodo A al nodo D. Por eso es 8A, ¿sí? Entonces, este 8 es la distancia entre los dos nodos, entre el nodo A y el nodo D, que suma, por supuesto, lo que ya venía desde el nodo P. Y el nodo A, pues es el nodo predecesor, que en este caso es el predecesor de A, ¿sale? Ahora vamos con la otra etiqueta, que es la que viene del nodo B. Dice 7B. Bueno, el 7 es el 4 del B al D más el 3 que venía del P al B. Entonces, este 3 más este 4 me da el 7. El nodo predecesor, pues es el nodo B, ¿sí? Ahora vamos con el nodo E. El nodo E, vamos a empezar con la etiqueta permanente, ¿sí? Dice 6B. Ok. Ese 6 es los 3 que eran del nodo P al nodo B, más los 3 que es del nodo B al nodo E. Por eso dice 6 y el nodo predecesor es B. Ahora del nodo C es 9. ¿Por qué? Porque es el 5 del nodo P al nodo C más el 4 que es del nodo C al nodo E. Entonces es 9 y el nodo predecesor es el nodo C. Y así sucesivamente se empiezan a generar las etiquetas para cada uno de los nodos. Ok, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de cómo se está integrando esta parte, jóvenes? Perfecto. Insisto, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano, por más mínima que ésta sea. Estoy tratando de ser muy claro, pero a veces no lo soy tanto, ¿sí? Yo creo que sí, pero a veces no. Entonces, con toda confianza, jóvenes, ¿sale? Bueno, ya que se hace todo ese ejercicio para cada uno de los nodos, profe, me acabo de poder conectar, no tenía luz. Ok, Javier, no te preocupes. La sesión se está grabando, de aquí para atrás, pues ves la grabación, por favor. Bien, entonces, Ismael, adelante. Ismael, si encendiste el micrófono, no te escucho. Y no sé si tus compañeros te escuchen. ¿La levantaste sin querer? Es que no funcionaba el micro. Ok, ok. Ajá, ¿vas a participar o no? Ajá, adelante. Ah, ok, bueno, está bien. Bueno, una vez que terminamos con cada uno de los nodos a definir las etiquetas, ¿de acuerdo?
obviamente la distancia entre los nodos y su nodo predecesor, entonces vamos a estar en condiciones de poder definir la ruta más corta. ¿Por qué? Porque al final, al llegar al nodo destino, que en este caso el nodo I, se hace el ejercicio, ¿sí? Entonces sería 20G, ¿sí? 20G porque es 6, 6 que son del nodo G al nodo I, más la etiqueta permanente, que en este caso es 14. Entonces 14 más 6 me da 20. Entonces es 20 del nodo G. Vamos con 16H. Bueno, acá está el nodo H, ¿no? Sería 12E, era la etiqueta permanente en el nodo H, entonces 12 más 4, 16, en este caso de H, ¿sí? Y luego está 15F, ¿sí? Que es la etiqueta permanente 9B más 6, pues 15, ¿sí? Entonces sería 15 del nodo F. Entonces, ¿cuál es la ruta más corta? En este caso sería eh, del nodo I, aquí nos vamos a ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Ya que terminé de hacer el ejercicio de las etiquetas, me voy del nodo destino hacia el nodo origen. Entonces la ruta más corta estaría definida del nodo I hacia el nodo F, ¿sí? O sea, el nodo FI, ahí está una conexión, ¿no? Luego, del nodo F es el nodo B, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el más corto, es el número más pequeño. Y del nodo B, pues no tienes otra más que el nodo P. Entonces sería, la ruta más corta de esta red sería P, que es el nodo origen, B de bueno, F de foco y de iris, que es el nodo destino. Entonces, en conclusión, la ruta más corta en este ejemplo sería PBFI. ¿Con cuánto? Con una distancia costo-tiempo de 15. ¿Sí? Este 15 puede ser costo, puede ser distancia, como ya les dije, o puede ser tiempo. Es el que me va a definir el tiempo, el costo, la distancia más corta. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a ver un ejemplo para ver si se comprendió bien y lo vamos a hacer paso a paso. O sea, no lo van a hacer ustedes ahorita solitos. Ahorita lo vamos a hacer entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un diagrama de red en el cual es una red dirigida, es una red que va del nodo A hacia el nodo H, es un conjunto de 8 nodos, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Y bueno, están las distancias costos-tiempos entre cada uno de estos nodos, ¿sí? Vamos a ir resolviendo paso a paso este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el primer paso, ¿sí? O bueno, aquí ya está resuelto, pero lo vamos a explicar, ¿sí? Ok, del nodo A al nodo B es 4A, ¿sale? Y está resaltado, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Está como en negrito, negritas el rectángulo, si me permiten el término, o digamos la línea más resaltada, ¿no? Entonces es 4, que es la distancia entre los nodos, y A, que es el nodo predecesor en el nodo B. Ahora vamos con el nodo C, lo mismo, es 3A, ¿sí? Vamos con el nodo D. Con el nodo E, el único nodo que entra a este nodo es el nodo C. Entonces, por eso es 15C. ¿Por qué es 15? Porque es el 3, que es del nodo A al nodo C, más el 12, que es del nodo C al nodo D. Eso me da 15C. Vamos con el nodo E. Del nodo E entra nada más el nodo B, ¿sí? Entonces es 12B. ¿Por qué 12? Porque es el 8 más el 4. Ahora vamos con el nodo F. El nodo F entran dos, por eso hay dos etiquetas, ¿sí? Una que es permanente y otra que no lo es. Entonces, este 7C es el 3, que es de A a C, más el 4, que es de C a F, ¿sí? Aquí está 7C. Este 17D, pues es lo que viene del nodo D. En este caso sería los 3 de A a C, los 12 de C a D, más el 2 de D a F,
¿sí? Esos son 17 del nodo D. Ahora vamos con el nodo G. Del nodo G entran también dos nodos, el nodo E y el nodo D. Para el nodo E es 29E. ¿Por qué? Porque es 17 más 8 son 25, más 4 son 29. Entonces son 29 que entran del nodo E y 35 del nodo D. ¿Por qué? Porque sería 3 del nodo A a C más 12 del nodo C a D son 15C, más 20 del nodo D al G, pues son 35D, ¿sí? Finalmente, llegamos al nodo destino, que es el nodo H. Entonces entran tres nodos, el nodo D, el nodo F y el nodo G. Tendríamos 38G porque son 29 que venían del nodo E, que es el más corto, ¿no? Es la etiqueta permanente más resaltada, más 9, pues son 38, que son del nodo G. Ahora vamos con el nodo D. La etiqueta permanente era 15, 15C, más 15, pues son 30, ¿no? 30D. Y del nodo F, la etiqueta permanente 7, 7C, más 22, 29F, ¿sí? ¿Cuál es la ruta más corta? La ruta más corta es la que llega desde el nodo F con 29, ¿sí? Porque es el valor más pequeño. Entonces, si me voy hacia atrás, del nodo F, ¿cuál era la etiqueta permanente? La del nodo C. Del nodo C, ¿cuál es la etiqueta permanente? La del nodo A. Por lo tanto, la ruta más corta es ACFH con 29, ¿sí? Sus 29, insisto, distancia, tiempo, costo. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, acabamos de terminar el ejemplo de clase, ¿sí? Este ejemplo es importante que quede claro, porque es el que vamos a usar de base para lo que sigue, que es la parte de la hoja de cálculo. Recordarán que les dije que les voy a decir, les voy a compartir una parte teórica conceptual que es importante que comprendan, que es importante para que ustedes puedan, pues sí, comprender el ejemplo, ¿no? Ahorita ya les dije dos ejemplos. Uno que fue, digamos, el ejemplo de la parte teórica, ¿no? Y este, que es el que vamos a llevar hacia la parte práctica, que es la hoja de cálculo, ¿no? Hasta este momento. Entonces, si no hay preguntas de cómo resolver esta red, esta que fue el ejemplo que yo les compartí, traducirla a un diagrama de solución por etiquetas, que recordarán que son estos rectángulos divididos entre dos, donde una parte es la distancia, el costo, el tiempo, y en el otro es el nodo predecesor, ¿sí? Si no hay ninguna duda de cómo generar la solución a través de este método, entonces nos vamos a ir a la hoja. Muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer en Solver? Van a tener otra pestañita que va a decir Solver. Bueno, vamos a solucionar este método de la ruta más corta para la optimización de redes a través de Solver. Muy bien, Kevin. Entonces creo que ya podemos seguir, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya está la celda, ¿no? Entonces, si ustedes lo hicieron bien, anclando los argumentos de la función en donde deben de anclar, es decir, poner los signos de pesos, entonces ya pueden arrastrar la fórmula hacia abajo, ¿sí? O copiar y pegarla, como quieran, ¿no? A mí se me hace más fácil ponerme aquí en la esquina inferior derecha de la celda y arrastro, ¿no? O copiar, pegar, que es lo mismo, ¿sale? Muy bien, déjenme explicarles qué cosa es esta fórmula, ¿verdad? Porque, bueno, pues una cosa es hacerla, una cosa es saber cómo utilizar la función SUMIF en la hoja de cálculo, y otra cosa es lo que realmente está haciendo, ¿no? Bueno, en ruta, ¿sí? Voy a ponerle un 1 por aquí.
Vean lo que pasa en la columna flujo. Puso en el nodo A un 1 y en el nodo B un -1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que el nodo A es el nodo origen y el nodo B es el nodo destino. ¿De dónde salieron estos valores? ¿O cómo salieron? Bueno, pues lo voy a poner aquí, ¿sí? Voy a hacer qué es lo que hizo la fórmula. O sea, ¿por qué puso un 1 y un -1? Ok. Voy con primero con el nodo A, ¿sí? Ok, el nodo A verifica en esta columna, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el nodo A? Y una vez que lo encuentra, suma lo que contenga esta columna, ¿sí? Entonces, la primera parte me va a dar un valor de 1, ¿sí? Esta primera parte de la fórmula, esta primera parte, ¿sí? Me da un 1. Luego es menos la segunda parte de la función, ¿verdad? Este segundo sumif. ¿Cuánto es este segundo sumif? Bueno, pues ese es 0. ¿Por qué 0? Esa es la pregunta, ¿verdad? Oye, bueno, y esto es igual a 1, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué este 0, este segundo sumif? Bueno, porque busca en esta columna, acuérdense que seleccionamos esta, ¿no? Selecciona en esta columna, o busca en esta columna, ¿dónde está el nodo A? Y como no está, pues entonces no hay nada que sumar, ¿verdad? En esta columna en ruta. Por eso es 0, ¿sí? Entonces, 1 menos 0 me da 1. Por eso es este 1 que está aquí. Ahora vamos con el nodo B, ¿sí? Bueno, el nodo B, vamos con la primera columna. La primera columna, aquí tengo el nodo B. Acá me das, el no tener ningún valor, pues es 0, ¿no? Entonces, la primera parte de la fórmula, pues es 0, ¿sí? Ok. Luego es un menos, déjenme copiar esto para que sea más fácil. Luego voy con la segunda parte de la fórmula, ¿no? Entonces, en la columna Asia, en estos nodos, busco el nodo B. Bueno, el nodo B aquí está. Luego, en esta columna, sumo los valores que le correspondan a ese nodo, ¿verdad? En este caso es un 1. Entonces aquí pongo un 1. ¿Cuánto es 0 menos 1? Pues es menos 1, ¿sí? Entonces por eso es este 1 y este menos 1. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que esto sea igual que lo que está acá. ¿Por qué? Porque indicaría que iniciamos en el nodo A y terminamos en el nodo H. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. ¿Vamos bien, jóvenes? Excelente. Vamos con la última celda que necesitamos llenar, ¿sí? Que es esta celda de la ruta más corta. En esta celda vamos a usar una función que se llama SumProduct o en español, según yo, se llama suma producto. Todo pegado. Suma producto. Me confirman si estoy equivocado, pero según yo así se llama la función. Entonces, esa función suma producto lo único que hace es multiplicar cada par de datos de esa fila, cada par de datos de esa fila y sumar esa multiplicación. Entonces, por ejemplo, aquí sería 4 por algo, más 3 por algo, más 8 por algo, más 12 por algo, más 4 por algo, etc. Y al final me da pues esa suma de multiplicaciones, ¿no? O suma de productos. ¿Sale? Entonces, hay que utilizar esa función. Y bueno, aquí simplemente es seleccionar una columna, que en esta es la columna distancia primero, y luego seleccionar la columna en ruta, separado por una coma o en algunos casos por punto y coma. Pero en general creo que es coma. Aquí no hay nada que anclar, porque pues nada más es esa celda, no hay necesidad de copiar, ¿no? Absolutamente nada. Bien. Se supone que si pudieron hacer lo de la columna flujo, esta de suma producto pues resulta mucho más sencilla, ¿no? ¿Me pueden decir quién no ha terminado de hacer esta función? La de suma producto. Ya quedó, dice Javier, gracias.
Ok. ¿Alguien falta, jóvenes? ¿Alguien que no haya terminado de poner esa función de suma producto? La voy a poner, la voy a copiar para quitarme de esta celda. La voy a poner aquí abajo simplemente como referencia, ¿sale? Primero ruta y luego distancia. Realmente es, como es un producto, puede ser una u otra. No, primero una y luego la otra. No pasa nada. Eh, pero sí deben de ser las dos, ¿sale? En este caso, lo que hice fue primero la columna ruta y luego la columna distancia por la fórmula, ¿no? Primero fue la columna I y luego la columna H, si se dan cuenta. Pero puede ser al revés, ¿eh? No, no pasa, es lo mismo. Perfecto. Ok, en teoría, todos van hasta el momento donde está la hoja de cálculo, ¿sí? Bien, se supone que ustedes ya tienen el solver en su hoja de cálculo, porque lo usaron el semestre pasado. No me voy a detener en explicarles cómo se usa el solver, porque se supone ya saben, ¿sí? Lo que sí voy a explicar es cómo darle solución al método de la ruta más corta con solver, ahí sí, por supuesto, les voy a ir guiando paso a paso, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Nos vamos a posicionar en la celda donde acabamos de hacer el cálculo de la suma producto. Es decir, aquí en la celda de la ruta más corta, pues, ¿sí? Aquí en esta celda nos vamos a ubicar. Bien. Luego nos vamos a ir al solver. En mi caso está en una pestaña llamada datos o data o data. Eh, en su caso creo que también. En algunos particulares, pues no, dependerá de la hoja de cálculo que estén usando. Entonces lo mandamos llamar, el solver, y les va a aparecer un cuadro de diálogo, ¿verdad? ¿Sí? Que en este caso, pues es este cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? ¿Me pueden decir si ven el cuadro de diálogo, jóvenes de Solver? Ok, muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿cuál es la celda objetivo? ¿Sí? La celda objetivo es precisamente donde estamos ubicados, en donde nos va, en donde tenemos, digámoslo así, la función que utilizará como referencia, ¿verdad? Es la celda, en mi caso, I6, pero en el caso de ustedes, bueno, pues ya seleccionarán la celda correspondiente. Dice, a mí no me sale, creo. ¿Puede repetir esto, profe? Profe, nomás avisarle que ahora mismo estoy con energía. Ok. A mí no me sale. ¿Qué no le sale? No le sale el solver. Mm, eh, um, no, pues es que no sé a qué se refieran. Díganme explícitamente, o sea, por ejemplo, dice Stephanie, ¿puede repetir eso? ¿Qué es? O sea, ¿qué eso? ¿No? No sé qué parte. Sean como más explícitos en sus dudas, porque, porque me cuesta. Yo sí miro su solver, pero en Google no está. No, pues sí, en Google Sheet no creo que esté. Por eso les digo que es importante tener el programa, ¿no? En Google Sheet no creo que esté por default y tampoco sé si se puede poner el solver en Google Sheet. A mí no me sale Solver en Excel. Bueno, hay que instalarlo. Debiste haberlo tenido porque llevaste investigación de operaciones 1 y hasta donde sé, les enseñaron Solver. Entonces deberías de tenerlo, Miguel. Entonces, bueno, pues hay que instalarlo. Es todo lo que puedo decir, ¿no? Hay que instalarlo, ¿no? ¿Qué? Minitab en investigación de operaciones 1. Ah, interesante. Ajá, eso fue en DOE. Si acaso utilizaron MATLAB, quizá te confundes, en lugar de Minitab es MATLAB. Se están confundiendo, compañeros. Ok, bueno, voy a seguir, ¿sí? A ver, déjenme hacer un sondeo. Es que tengo que hacerlo, ¿no? Eh,
¿A quién le aparece la ventana de Solver, verdad? Ahí donde yo estoy, ¿no? Te aparece, ¿no? Más bien, te aparece. Lo tienes, ¿no? Más bien, tienes la ventana de Solver, ¿no? Ayúdenme, jóvenes, en poner el sondeo, por favor. Ayudarme en contestar. Acuérdense que hay dos motivos por los cuales hago sondeo. Uno, para saber si están en clase. Dos, para que quede registro. ¿Sí? Entonces, ayúdenme, por favor. Ok, Jorge, gracias. Aquellos que no han contestado el sondeo, ayúdenme, por favor. Ya lo dije como 2 o 3 veces. No sé por qué no lo han contestado. Debería de ser muy rápido. Alejandro, Álvaro, Andrés, Miguel Ángel. Okay. Álvaro y Miguel Ángel, ¿me pueden responder, por favor? Gracias, muy amables. Entonces, 11 de 31 que están conectados no lo tienen, 20 sí, ¿sale? Bueno, esos 11 les voy a pedir que se queden al final de la clase, porque vamos a terminar un poquito antes, y vamos a ver qué pasa, por qué no lo tienen. Si no lo tienen instalado, les apoyo en instalarlo. Si no están usando hoja de cálculo, Excel particularmente, están utilizando Google Sheet, pues ahí sí no sé. O sea, ustedes tendrán que buscar la manera de poderlo poner. ¿No será que no tenga Excel? Pues quién sabe. Yo cambié de computadora y en esta no tengo Excel. Bueno, ok, está bien. Acuérdense que hay que tenerlo, ¿eh? Sí, hay que instalarlo, por favor. Bueno, entonces sigo, ¿sale? Para los 20 que sí lo tienen y están en condiciones, ¿no? Ok, entonces nos quedamos en esta celda, en la celda objetivo, ¿no? Que es precisamente, esta en cuestión. Vamos a seleccionar que vamos a solucionar para qué, o por el método de minimización. Acuérdense que es ruta más corta, es menos tiempo, menos distancia, menos costo, ¿sí? Entonces es minimización. ¿Cuáles son estas variables en donde nos va a arrojar el resultado de Solver? Pues son estas celdas de en ruta, ¿sí? O sea, son las celdas de las variables o la variable de decisión, digámoslo así, ¿no? Que en investigación de operaciones 1 sería como las variables de decisión, estas serían, ¿no? En este caso son todas estas celdas de la columna en ruta. Ahí es donde nos va a arrojar el resultado de decisión, ¿no? De las variables. Vamos a agregar dos restricciones, ¿de acuerdo? Y aquí me voy a ir despacito también, ¿sale? Aquí está nuestro cuadro de diálogo de restricciones. Muy bien, déjenme apagar acá el sondeo. Ahí está. Ok, vamos a agregar dos restricciones. Una primera restricción va a ser que la condición, que en este caso son estas celdas, estas que tienen el 1, 0, 0 hasta el menos 1, estas celdas sean iguales a la columna flujo, ¿sí? Por lo que ya hemos comentado. Si esto es igual a esto, si estas dos columnas son iguales, significa que se está respetando que el nodo A es el nodo origen y el nodo H es el nodo destino. Esa es una condición importantísima, ¿sí? Entonces le damos a agregar. Esa es una primera condición. La segunda condición es que las celdas de la columna en ruta, Gretchen, adelante. ¿Puedes repetir? Es que no alcancé a ver la anterior.
por Ok, favor. claro que sí. Sí, sí, por supuesto. Me voy a regresar, déjame borrar la restricción y voy a repetir la primera restricción, ¿sale? La primera restricción es que la condición, o sea, estas celdas de la columna que se llama condición, debe de ser igual, ¿sale? Aquí está, signo igual a las celdas de la columna flujo. Esa es la primera restricción, por lo que ya les había comentado, ¿no? Listo, Gretchen. Perfecto. Entonces, ya que agregué esa restricción, le damos, bueno, ya que seleccioné, digamos, las celdas correspondientes, le doy a agregar, ¿sale? Vamos con la segunda restricción. La segunda restricción es que las celdas de la columna en ruta, ¿sí? Deben de ser binarias. ¿Qué significa que sean binarias? Ustedes vieron programación entera. ¿Qué significa que sean binarias, jóvenes? Es correcto, Luis. Muchas gracias. Sí, es decir, sí o no, 0, 1, etcétera. Es correcto. ¿Sí? Eh, ¿Por qué tiene que ser binaria? Bueno, porque me va a indicar cuál de estas conexiones van a ser parte de la ruta crítica. Si tiene un 1, sí va a ser parte de la ruta crítica. Si tiene un 0, no va a ser parte de la ruta crítica. Los que no lo tengan, solo pongan en Google descargar Solver. El primer link ahí dice cómo es, súper rápido, solo para Excel. Ah, ok. Hay otra manera más sencilla, si es para Excel, Kevin. Se supone que debe de tenerlo como parte de los complementos, nada más hay que configurarlo. Es más sencillo, pero bueno, como ustedes gusten. Bueno, entonces, aquí está, debe de ser binaria. Entonces, estas celdas de la columna en ruta debe de ser binaria, ¿de acuerdo? Le damos OK. Y son las únicas dos restricciones que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más seleccionamos el método de solución, que es SimplexLP, por supuesto, y listo. Ya tenemos todo lo necesario para poder resolver este método de la ruta más corta a través de la hoja de cálculo. Le damos resolver y finalmente nos da nuestro resultado.